que hemos organizado con motivo del Día del Libro. Sabéis que se celebra el 23 de abril, todos los años, Día Internacional del Libro. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué se celebra ese día? Bueno, pues porque ese día coincide que nacieron o murieron, no estoy seguro, fallecieron Cervantes y Shakespeare, dos de los grandes escritores mundiales, ¿no? También ese día nacieron o murieron otros escritores no tan internacionales o no tan conocidos como Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Entonces es un día que ya se ha quedado como el Día Internacional del Libro y en el que a nivel internacional se realizan muchísimas actividades en todas partes, ¿vale? En el Llanes pues siempre nos gusta también organizar actividades por cualquier cosa, entonces para celebrar esta efeméride hemos decidido que toda la semana pues se realicen actividades de distintos tipos. La primera sería estas charlas que se titulan "He venido aquí a hablar de mi libro". No sé si sabéis por qué. ¿Alguien sabe por qué? ¿Os suena esa frase, no? No es una frase así como muy... que suena, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Y casualmente los que vamos a hablar de nuestros libros somos profesores y profesoras que estamos en el IES Llanes. Otras veces hemos recurrido a autores conocidos o bueno, así sevillanos, han venido, han dado una charla sobre el 29, la generación del 29 o sobre alguna otra cosa, pero este año nos hemos dado cuenta que había varios profesores y profesoras que tenemos publicado un libro. Y entonces pues hemos dicho, pues vamos a tirar de lo que tenemos aquí y que además yo creo que es más directo, ¿no? lo que nos pueden transmitir. Bueno, el primero es Pablo, que es profesor de matemáticas aquí en el Llanes y nos va a hablar ahora de su libro. Pero por otro lado quería comentaros, ya que estamos aquí, que en la biblioteca también hemos preparado una serie de exposiciones sobre el libro, la literatura, y una parte está en la biblioteca, dentro de la biblioteca, y otra parte está en el hall, ¿vale? Este trabajo ha sido un esfuerzo muy grande de alumnado que están aquí, de primero de impresión gráfica, de primero de preimpresión digital y primero de diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia, ¿vale? Entonces queríamos agradeceros también todo ese esfuerzo que habéis hecho. Y nada, vamos a pasar a ver un poco el motivo del título. ¿Pasa eso? No sé si conocéis a Francisco Umbral, es un escritor, ya murió, es español, muy en boga en años 80, 90. Y bueno, y Mercedes Milá seguramente sí la conocéis, ¿no? Mercedes Milá, muy conocida por haber presentado Gran Hermano durante muchos años, pero antes de eso es periodista y realizó muchísimos programas de entrevista, bastante interesantes además. Pasa que el perfil de Gran Hermano ya le cambió un poco a vuestra generación, pero es una periodista. Entonces, en un programa que tenía de entrevista, entrevistó a varias personas, una de ellas era Francisco Umbral. Y se dio esta situación que vais a ver ahora. ¿El Paco Umbral que lleva la mano levantada hace un ratito? A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin... Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, ¿comprendes? Gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Ya, pues ya lo vemos. Claro. No, iba a decir que en este libro
que has escrito efectivamente La década roja y que yo he empezado hablando de él. Me has prometido por teléfono que el tema, que me llamabas, porque el tema iba en torno a mi libro, y aquí no pasa nada con mi libro. Entonces yo me voy, porque mi opinión la expreso todos los días en el periódico y para eso me pagan, y ahí me desahogo y digo lo que pienso y me juego la vida, en ese caso, por ejemplo, últimamente te he notado en las... El que hagáis programas que os pagan muy bien la televisión y que os los llenemos gente, que no cobramos un duro, supongo que es el caso de mi maestro Emilio Romero, ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó. No esperaba que hicieras eso conmigo. Sí, claro. No esperaba. Sí, de todas maneras, siempre. no esperaba, pero si quieres vete, ¿eh? Siempre, porque tú me has dicho por teléfono pero es que, yo te me llamabas porque coincidía el tema con mi libro. ¿Sí? Y mi libro está ahí, pero de mi libro no se ha hablado para nada. Y esto se está acabando. Claro. Efectivamente. Y yo he abandonado a unas gentes que estaban conmigo, a unos amigos que estaban celebrando conmigo la publicación del libro, los he abandonado por venir aquí. Entonces esto es un engaño, como toda la televisión, que es putrefacta, como dicen todos los días los columnistas de televisión. ¿Algo más? ¿O podemos hablar un poco del libro? Lo que tú quieras. No, es que yo estaría interesada en preguntarte algunas cosas del libro, pero como te veo tan alterado, a lo mejor no tienes ya muchas ganas de hablar del libro. Yo creo que tu libro ha estado presente en toda la noche, en muchísimos momentos. Sí, de una manera abstracta y general, claro, pero nadie sabe qué sabe del libro. Pero, ¿puedo pedir la opinión de los que estáis en el estudio, si queréis hacer... Los que están en el estudio no han leído el libro, porque acaba de salir. Yo sí he leído el libro. Por lo tanto no vale la opinión, no han tenido tiempo de leerlo. Por favor, un poquito de sí. Te quiero decir, Francisco Moral, yo te leo todos los días, pero lo que estás haciendo ahora mismo es una falta de educación tremenda, y yo te pido, por favor, que como me siento insultado por ella, yo te pediría que te marches, porque aquí sobra. Yo no quiero que te marches, Paco, que de verdad, quiero decir, es cierto que yo hablé contigo por teléfono, te dije que hablaríamos de tu libro, te expliqué el programa que íbamos a hacer, creo que he cumplido, el programa no ha terminado y precisamente iba yo a decir tu último libro, La década roja, cuando tú has empezado a increparme. Si quieres, podemos seguir, o sea, yo de verdad tengo interés en hablar de este libro, que es un libro interesante, que he leído con gusto y que es una crónica, como tú dices, muy apasionante de lo que nos ha pasado en los últimos 10 años. No te queda compasión para nadie, es decir, no queda títere con cabeza en este libro. Salvas a algunas personas, pocas, que me gustaría que me dijeras por qué las salvas. Dime una persona. Pues salvas a Carrillo, salvas a Nicolás Redondo, entre otros, que yo recuerdo en este momento de memoria. Santiago Carrillo en su momento tuvo un proyecto que no era suyo personal, sino que era europeo. Bueno, pues ahora ya sabéis de dónde viene el título de estas jornadas y ahora vamos a dejar que Pablo hable de su libro, o sea que se enfade. Ha venido aquí a hablar de su libro y ahora no habla de su libro. Lleva y después Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haber venido a esta charla, aunque sea obligada. Y lamento decepcionaros, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, lo siento. Pero sí vamos a hablar un poquito, entre comillas, de cómo se crea algo. Entonces, antes de presentarme, quería preguntar si alguien que está aquí, que me venga para acá. Para la cámara. Hola. Si alguien que está aquí sentado tiene algún hobby o alguna afición por crear algo. Vamos a empezar por una pregunta muy difícil. ¿Alguien se ha planteado alguna vez escribir un libro? Bien, hay esperanza, hay 3 manos levantadas. Perfecto, estupendo. Pues la charla va un poco por ahí, ¿vale? Va de cómo empezar o cómo plantearse escribir un libro y los pasos que, según mi experiencia, hay que tener. Esta charla también vale, aunque está enfocada para los libros, vale para cualquier creación. Es decir, alguien aquí sentado está interesado o en un futuro o en presente en crear música. Hay una mano así medio levantada. O en dibujar un cómic, ¿vale? O sea, digamos que
aunque la vamos a enfocar en los libros, sirve para otras disciplinas, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que os voy a contar es lo que voy a poner en pantalla, el índice. ¿Vale? Esos son más o menos los puntos que vamos a tratar. Vamos a hablar un poco de ideas previas, os voy a mostrar mi experiencia, algunos consejos y sobre todo, importante también, si queremos publicar al final, qué pasos habría que hacer o qué podemos hacer para publicar el libro si es que queremos publicarlo. Pero bueno, antes os voy a contar un poquito mi historia brevemente. Ya los que me conocéis sabéis que soy profesor de matemáticas, de hecho están aquí algunos de mis alumnos, pero desde pequeño siempre he tenido un poco la afición de escribir, ¿vale? Entonces yo escribía de forma muy amateur, escribía relatos sobre todo y ya está, los escribía para mí y se los enseñaba a mi familia, me decían muy bien Pablo y ya está, ¿no? Y no me daba mucho más interés. Lo que pasa que una vez en la facultad, en la Universidad de Granada, se me olvida, perdón, en la Universidad de Granada pues me enteré de que había un concurso, es que aquí está el foco muy, por aquí, o me bajo aquí, no pasa nada, aquí se me escucha bien, ¿no? Entonces en la Facultad de Granada había un concurso de relatos y yo tuve la idea de presentar alguno de ellos. Y con la sorpresa de que gané el concurso. Bueno, no gané, quedé segundo, pero había un premio en metálico. Entonces, imaginaos, estudiante de universidad, unos 20 y pocos años, y me dieron 3.000 euros. ¿Os parece interesante, no? Eso, yo estaba estudiando en Granada porque me hice una Séneca, esos 3.000 euros se fueron ese mismo año, no os voy a contar en qué, pero lo podéis imaginar. Pero lo que sí me abrió un poco el punto de vista de que no se me daba mal, ¿no? Yo siempre había escrito y la gente, pues mi familia, mis amigos me decían, está muy bien Pablo, qué bien, pero pues muy bien, ¿no? También me lo dirían aunque estuviera mal. Pero en el momento que yo vi que gané dinero con eso, pues me planteé escribir algo un poco más largo, ¿vale? Y de ahí surge la idea de la novela, que si da tiempo, eso que está ahí en la mesa, que me imagino que lo veis, son novelas, pero casi que todas es la misma, ¿vale? Si llega un poquito a la última parte, os lo cuento. Entonces, empezamos un poco en cuál sería el proceso para escribir un libro. A ver si más o menos lo cuento de manera que más o menos lo entendamos. Voy a pasar algunos así rápido, así, ¿vale? Para no tener que pasar mucho. Unas ideas previas. Yo creo que es súper importante la primera idea, que es que escribamos para uno mismo, no para los demás. Es un error, en mi opinión. Se supone que soy escritor porque he escrito un libro, pero yo no me considero como tal. Porque si yo canto en un karaoke no soy un cantante, ¿vale? Se entiende esto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tengo un libro publicado, entonces podríamos decir que soy un escritor. Eso no te convierte en un buen escritor, pero sí que has pasado por un proceso que por lo menos has escrito algo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante escribir para uno mismo. En el momento que la afición pasa a ser un trabajo o una obligación, eso pierde bastante sentido, al menos para mí. Entonces la idea previa inicial es que debe ser un hobby, ¿vale? Es algo que debemos hacer porque nos llena o porque nos gusta, porque nos entretiene, pero a la vez es un hobby que requiere un esfuerzo. O sea, no es tan fácil como llegar a tu casa después de trabajar o de estudiar y encender la Play, ¿vale? O sea, tú llegas, enciendes el botoncito y juegas al Mario Kart. Eso es muy fácil, eso no requiere esfuerzo. En cambio, escribir sí requiere un esfuerzo. Digamos que es una actividad que aunque estés disfrutando, pues requiere una predisposición y un trabajo. Es como el que va al gimnasio. Entiendo que al que va al gimnasio más o menos le gusta, aunque requiere un esfuerzo, ¿no? Pues digamos que escribir es una de estas tareas, requiere una concentración, un esfuerzo. Y la última idea, que yo creo que es importante transmitir, es que, como comento que no debe ser una obligación, en el momento que nos deje de gustar deberíamos abandonarlo. Y eso pasaría con todo, ¿no? Digamos que si estamos haciendo algo por hobby, no por obligación, y nos damos cuenta que ya no nos llena o ya no nos entretiene, pues mi consejo es que no nos esforcemos en escribir o en crear algo que no nos interesa, ¿vale? Esas son las ideas un poco previas. Vale, voy a pasar otra para tener las dos cosas. Vamos a suponer que ya tenemos claro que queremos escribir algo o crear algo, entonces antes de empezar yo aconsejo siempre que tengamos unos pasos previos. Por ejemplo, la historia. Puede que tengamos una historia muy clara o puede que tengamos como cosas que me gustaría que aparecieran, ¿no? Entonces, lo que se llama una lluvia de ideas, que entiendo que todo el mundo sabe lo que es, lo podemos hacer a ordenador o lo podemos hacer en un papel o en nuestro cerebro. Es decir, ¿de qué queremos hablar? Bueno, pues yo quiero hacer una novela donde aparezcan extraterrestres rosas en un universo alternativo. Vale, bueno, pues lo apuntamos, ya veremos si eso llega a buen puerto o no.
pero tener una lluvia de ideas de lo que yo quiero enseñar o sobre lo que quiero escribir. También es muy importante decidir a qué público va dirigido. No es lo mismo escribir un cuento que escribir una novela histórica o escribir un ensayo. Entonces es muy importante que tengamos claro a quién queremos dirigir la novela. Si es un público infantil, pues evidentemente el vocabulario tiene que adaptarse al público que queremos que lo lea. Si es un público adulto, bueno, pues ya podemos un poco dejarnos llevar dentro de nuestras posibilidades, escribir de la mejor manera que sepamos, ¿no? Ay, que me ahogo. ¿Tiene agua? Sí, tengo. Es que he hablado mucho sin respirar. Por ejemplo, os cuento mi experiencia siempre de la novela que yo escribí. Yo empecé escribiendo la novela cuando todavía no había escrito mucho, o sea, es una novela que yo he escrito durante muchos años, no me refiero a que haya estado muchos años escribiendo, pero sí que desde que la empecé hasta que la acabé pasaron muchos años. Y yo me di cuenta que cuando ya estaba acabando la novela, mi forma de escribir había cambiado. Pero claro, ya era preso de lo que había escrito al principio. Yo al principio la escribí pensando en un público juvenil, y cuando la acabé me apetecía escribir de una manera a lo mejor más elaborada o más descriptiva, pero ya la había empezado, entonces no podía cambiar todo lo que había escrito, ¿vale? Por eso yo creo que es importante desde el principio saber qué estilo de lenguaje queremos incluir, ¿vale? ¿Se entiende, no? Por otro lado, la longitud. No es lo mismo hacer un relato o un microrelato, que está muy de moda, de 2 o 3 páginas, a una novela de 300 o a una saga, ¿no? Ahora está muy de moda la saga, pues eso requiere un planteamiento. Entonces, antes de empezar a escribir, las personas que tengan esta inquietud, pues deberían plantearse este tipo de cosas. Si va a ser un relato, si va a ser una novela o si va a ser una saga. Importante también el contexto. Si queremos que sea una historia en el presente, con la tecnología actual, con los medios que tenemos, o si queremos que sea en el pasado o en el futuro, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues si queremos adaptarla a una época concreta, tenemos que conocer más o menos la época en la que estamos escribiendo. Lo más libre, pues que sea futurista, ¿vale? Si yo me invento una novela futurista, puedo dejar volar mi imaginación y hacer todo lo que me dé la gana, ¿vale? Porque como es en el futuro, pues lo han podido inventar, ¿vale? Pero es más o menos importante que tengamos claro en qué contexto estamos escribiendo eso. El género, pues un poco lo mismo, ¿no? Puede ser algo realista, o puede ser algo fantástico, ciencia ficción, y ya por supuesto pues subgéneros como comedia o novela romántica. Digamos que antes de empezar a escribir, estas cosas en mi opinión deben quedar un poco claras para que el libro sea coherente. Si alguien tiene alguna pregunta así de repente, pues que la haga. Si no, al final, quien quiera preguntar algo o comentar algo, hay una pregunta, me siento famoso. Adelante. Vale, pues me has abierto la puerta. Antes has dicho que cuando algo no te ilusiona o cuando algo ya no te satisface, tienes que dejarlo. Y si tiene potencial esa idea y tienes el debate interno, ¿qué haces? Sufrir. No lo es. Obviamente depende de la importancia que le quieras dar a eso. Si tú tienes claro que aunque estés en una época oscura o en blanco, te quieres dedicar a eso, quieres hacer eso, pues digamos que te tienes que esforzar un poco más. Pero en el fondo sí que quieres, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor tienes un bloqueo o una época donde no te salen bien las cosas, pero no es que hayas dejado de querer, simplemente... ¿Y cómo sabes diferenciarlo? Pues no lo sé, no sabría decirte, la verdad. Pero bueno, yo he pasado por épocas, por ejemplo, lo que contaba antes, el libro lo empecé en el 2000, no me acuerdo, 2018 creo que fue, y no lo acabé hasta el 23. O sea, y hay épocas donde no me apetecía escribir, o donde lo que escribía no me gustaba, entonces... O por ejemplo, no lo he dicho, pero yo también hago música, también compongo música, y llevo 4 o 5 años sin componer nada, ¿vale? No es que no quiera seguir haciéndolo, pero ahora mismo no me apetece, o cuando hago algo no me gusta. Pero no significa que lo haya abandonado, simplemente pues una época donde no hago eso, me centro en otras cosas. No te he contestado, ¿no? Pero la respuesta es, tú tienes que buscar el camino. Puedo seguir, pero no creo que te guste eso, así que no voy a decir nada. Bueno, después quedamos y nos suicidamos juntos, ¿vale? Sigo, que tampoco tengo tanto tiempo. Bueno, los personajes, importantísimo. Somos muy ambiciosos. Normalmente cuando empezamos a escribir, la gente que ha empezado a escribir cosas seguramente se verá reflejada en esto.
Es que somos muy ambiciosos, queremos hacer muchísimas cosas con millones de personajes. ¿Por qué? Pues porque tenemos una referencia que son lo que hemos leído, ¿no? Entonces, hemos leído Juego de Tronos, nos encanta, queremos escribir como Juego de Tronos y hacemos una historia con 32 personajes. Bueno, ¿vale? Tenemos que ser un poco más humildes y asumir que a lo mejor nuestra primera obra no puede tener tanta variedad de personajes, ¿vale? Entonces, importante que decidamos más o menos a cuántos personajes somos capaces de llevar a cabo con cierta profundidad, ¿no? Si son protagonistas o son secundarios. Se ha puesto muy de moda lo que se llaman las novelas Río, no sé si os suena este concepto, donde hay 10 o 12 protagonistas y todos son protagonistas. No es lo habitual, ¿vale? Si yo leo Harry Potter, pues Harry Potter... ¿Alguien salió Harry Potter aquí? Sí. ¿Solo 2 personas? 3, 4, ¿y el resto qué hacéis con vuestra vida, desgraciados? Todo el mundo a partir, cuando salga de aquí, Amazon, Harry Potter, por favor, empezad a leer buena vida. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo, Harry Potter es una historia con muchos personajes, pero hay un personaje claramente protagonista, ¿no? Quien dice Harry Potter dice cualquier novela que tiene una pareja o una persona protagonista y muchos secundarios, ¿vale? Pues yo os aconsejaría eso para empezar, una novela que tuviera un protagonista y secundario. ¿Qué hice yo? Todo lo contrario, ¿vale? Hice una novela donde había muchos protagonistas y evidentemente es muy difícil de llevar, ¿vale? Entonces es un poco agobiante porque quieres darle importancia a todos. Esto me encanta. ¿Cómo son físicamente? Bueno, pues a mí me ayuda. Yo he visto entrevistas a algunos escritores donde seguramente no hagan esto, pero a mí me ayuda muchísimo saber cómo son físicamente. ¿Qué hago yo así? Pues pongo un nombre aleatorio en Google. Pongo Guadalupe, ¿cuál es tu apellido, Guadalupe? Morales. Guadalupe Morales, ¿vale? Le das a Google Imágenes y te salen muchas personas, ¿vale? No sé quiénes son aleatorias de Google o fotos de imagen. Y digo, mira, esta persona puede ser mi personaje, ¿vale? Entonces guardo esa foto, le pongo el nombre de mi personaje y mentalmente para mí ese es mi personaje, ¿vale? Cuando yo me estoy imaginando sus situaciones a lo largo de la novela, en mi cabeza estoy imaginándome cómo es ese personaje, ¿vale? Me ayuda a escribir o a suponer cómo se está moviendo o cómo está hablando. Y su carácter, pues lo mismo. Yo tampoco soy muy detallista en estas cosas, lo que hago es poner en un esquema más o menos sus características principales. Pues es valiente, es un normal, ¿vale? Pues eso me ayuda a la hora de escribir. No es obligatorio, por supuesto, pero a mí personalmente me ayuda. Seguimos. En cuanto al estilo, bueno, esto es muy personal, por supuesto, pero me imagino que habéis pasado ya por lengua y sabéis que hay varios tipos de narradores. Los narradores externos, que son, digamos, omnipotentes, saben todo lo que ocurre y cómo piensan todos los personajes, o podemos tener un narrador interno centrado en uno de los protagonistas, donde solamente nos cuentan cómo lo vive o cómo lo siente esa persona, ¿vale? Esto es una cosa que tenemos que decidir a la hora de escribir para ser coherente. Si empezamos una narrativa en tercera persona, pues toda la novela, a no ser que seáis muy innovadores y cambiéis de repente, que lo hay, pero lo lógico es que mantenga la coherencia en la narrativa, ¿vale? Lo mismo que si es en primera persona o en tercera persona. ¿Alguien conoce algún libro que esté escrito en tercera persona? O sea, perdón, en primera persona. Que empiece y diga, me levanto y cojo las galletas de dinosaurio y me hago un colacao. ¿Alguien sabe algún libro así? Hay unos muy famosos. ¿Sí, por ahí? No lo he leído. Así que sí, es un buen ejemplo. ¿Alguno más popular? No digo que no lo sea, que no lo sé porque no lo he leído. ¿Por aquí? El diario de la Fran es un buen ejemplo, sobre todo porque está en forma de diario. Se me ocurre otra también, Drácula, también está escrito en forma de diario. Yo quería que alguien me dijera la saga Divergente. ¿Lo habéis leído? Es un mojón, ¿vale? Así que, por favor, quien haya leído la saga Divergente, que tenga la habilidad de borrarlo de su cerebro cuanto antes. Pero bueno, es un poco de broma, ¿no? Bueno, no es broma, lo pienso. Pero es un buen ejemplo de una saga escrita en primera persona, ¿vale? Quien la haya leído, pues la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, da igual. ¿Qué? Bea. Beatriz. Ah, Beatriz, es verdad. Bueno, pues está escrito en primera persona, ¿vale? Te lo cuenta como yo me levanto y hace calor y ahora me voy a pelearme con gente rara, ¿vale? Yo no lo recomiendo, es mucho más cómodo escribir en tercera persona y con un narrador externo que sepa todo lo que ocurre, ¿vale? Mucho más fácil para empezar a escribir. ¿Cómo voy de tiempo?
Son y 5, tienes 25. Ah, vale, bien, perfecto. Vale, esto es importantísimo. Casi que me apetece parar la charla para hacer una queja formal. ¿Algún profesor de lengua o profesora de lengua? ¿Por qué la palabra guión no lleva tilde? Yo cambiaría todo. Para mí guión lleva tilde, lo que pasa es que obviamente la quiero escribir bien, pero en mi cabeza lleva tilde. ¿Vale? Bueno, importante. Voy a escribir algo. Ya, pero debería llevar. En mi corazón lleva tilde. Vamos a escribir algo. ¿Queremos que tenga un guión o no queremos que tenga guión? Bueno, pues en mi opinión os voy a dar las ventajas e inconvenientes de una historia con guión o sin guión. Yo todos los relatos que he hecho, y he hecho bastante, de hecho, momento publicitario, tengo ahí un libro escrito que es una colección de relatos. Todos los relatos que he escrito los he hecho sin guión, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí personalmente las ventajas de escribir sin guión, pues que es mucho más divertido. O sea, en cada momento puedo variar todo lo que he hecho hasta ahora o inventarme una cosa nueva que se me ha ocurrido, ¿vale? Entonces, pues me gusta más escribir. Lo que pasa es que si quieres escribir una novela un poco más larga o que tenga misterios que se van a ir resolviendo poco a poco, no concibo hacerlo sin un guión, ¿vale? Porque es muy importante que yo tenga claro por dónde va la historia. Entonces, ¿ventajas de escribir con guión? Pues que tengo una visión general de todo lo que va a ocurrir, del principio al final, no hay ninguna duda, o sea, tú sabes en qué momento de la historia estás porque tienes un guión, el guión puede ser más detallado o menos detallado, pero en general lo tienes delante, y permite introducir intrigas y misterios de forma controlada, ¿vale? Esto lo hace súper bien J.K. Rowling, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te mete un misterio en una página, después al siguiente capítulo otro detallito, al final te lo resuelve, lo hace, en mi opinión, de manera magistral. Y sobre todo a la hora de escribir, evita el síndrome de la página en blanco. ¿Qué es esto? Pues esto es que te sientas y no sabes lo que te toca escribir, ¿vale? O sea, es muy cómodo decir, vale, hoy me toca el capítulo 4 donde va a pasar esto. ¿Qué pasa? En contra, pues que resta creatividad, ¿vale? Porque a mí me apetece sentarme un rato, tengo una hora esta tarde para escribir y a lo mejor no me apetece escribir lo que me toca, ¿vale? Entonces el guión te fuerza un poco a escribir lo que toca, que es lo que pone, ¿no? Sensación de tarea fijada. Y te limita a la hora de introducir variaciones. Si tú tienes un guión muy cerrado, no se te puede ocurrir en mitad de la novela una cosa súper chula porque ya no cuadra con la historia que tenías, ¿no? Y se nos puede ir la historia de las manos. De hecho, a mí me pasa bastante cuando estoy escribiendo un relato, se me ocurren cosas, me vengo arriba, empiezo a escribir cosas súper chulas y después me cuesta horrores cerrar la historia, ¿vale? Entonces que sepáis que tiene unas ventajas, unos inconvenientes. Yo recomiendo, ahora que ya sois serio, maduro y adulto, que escribáis siempre con guión porque facilita mucho las cosas. O si escribís sin guión, que sea algo un poco más libre, por ocio, por disfrute, voy a escribir lo que se me ocurra. Seguimos. Esto, por supuesto, es muy personal, entonces mis consejos son que hay gente que le gusta, le parece muy romántico la idea de escribir a mano, pero es tremendamente, agotador físicamente e inútil en el sentido de que si quieres corregir algo, tienes que tacharlo, ¿no? Entonces, mi consejo es que escribáis a ordenador, que es mucho más fácil de editar, mucho más fácil de corregir, de copiar un fragmento que te gusta que salga antes o después, entonces mucho mejor, en mi opinión, el ordenador. Un lugar aislado, yo no sé, alguien, sobre todo los músicos, creo que había alguien que levanta la mano en cuanto a música, el acto de componer o el acto de escribir es algo muy íntimo, el que lo haga o el que dibuje, normalmente a alguien no le gusta, alguien que dibuje, digamos, de forma un poco más seria, no le suele gustar que le miren mientras está haciendo eso, o mientras está componiendo, o mientras está escribiendo, a lo mejor te gusta que vean el resultado. Pero el proceso es algo muy íntimo. Entonces yo considero que lo mejor para escribir es un sitio aislado, donde tú estés tranquilo, tengas ahí tu Coca-Colita al lado y digamos que sea algo más personal, más íntimo. El ritmo de escritura, pues en mi opinión me he dado cuenta con la experiencia de que si quiero que llegue a buen puerto lo que estoy escribiendo, necesito dedicar un gran espacio de tiempo. No me sirve escribir media hora hoy, un cuarto de hora mañana, prefiero a lo mejor dedicar 4 horas esta tarde, porque me cunde mucho más. En cuanto al número mínimo de palabras, bueno, pues sí, lo mismo, ¿no? Esto es, digamos, un poco enfocado a si yo quiero que mi novela o mi libro vaya a buen puerto, pues proponerse a lo mejor unos mini objetivos. Hoy voy a escribir 500 palabras o 1000 palabras, por lo menos tener un objetivo que pueda cumplir.
O marcarnos una fecha límite, decir, venga, esto tiene que estar acabado para verano. Pues si para verano no, yo voy viendo que no llego, pues aprieto, ¿vale? Eso pueden ser objetivos. Vale, bueno, pues casi que estamos acabando de la parte del proceso. Después hablaré un poquito de la publicación, para quien pueda estar interesado. Pero bueno, algunos consejos que me parecen fundamentales. Es imposible escribir bien, no es obligatorio escribir bien, para empezar, a quien le guste que escriba, aunque escriba mal, ya irá mejorando, pero fundamental sobre todo, para escribir bien hay que leer muchísimo, ¿vale? Porque es fundamental. Ahí es donde te das cuenta de cómo se escribe, vas viendo cosas que te gustan, ¿vale? Entonces, fundamental para escribir, leer. Usar el diccionario. Me acuerdo la primera vez que di esta charla, que hace ya 9 años, que me dijo un alumno, sí, hombre, voy a tener ahí un libro al lado de 1000 páginas. ¿Qué dice? Google, ¿vale? Un diccionario no tiene por qué ser un tocho de 1000 palabras, tenéis internet. Si tenéis dudas de si la palabra guión se escribe con tilde o sin tilde, pues buscáis en la RAE si se escribe sin tilde y os enfadáis, ¿vale? Porque en mi cabeza, recordad, lleva tilde. Usa tu propio estilo, no copies a nadie. Bueno, pues es algo como muy básico, pero no tan básico. Yo creo que cuando empezamos a escribir intentamos como copiar algo que nos gusta y no está mal, ¿vale? O sea, evidentemente las primeras veces que escribimos intentamos copiar patrones de cosas que nos gustan, ¿vale? No está mal, pero intenta siempre que sea algo más personal, ¿vale? No plagiar. Una cosa es inspirarse y otra cosa es plagiar, ¿vale? Si vas a escribir sobre algo, algo que no controlas, pues documéntate. Por ejemplo, en mi novela hay una escena que ocurre en un hospital y hay una persona que se fuga de un hospital. Entonces, cuando yo ya saqué la novela, tengo un amigo que es médico y me dijo, ¿te has flipado? Como, tú no te puedes fugar así de un hospital tan alegremente. ¿Qué ha pasado? Pues porque no me documenté. Yo no sé cómo funciona un hospital, no sé si hay una seguridad, si hay un control. Yo escribí lo que me dio la gana y después me di cuenta que no era muy real. Pues lo mismo, ¿no? Si vas a escribir sobre algo que no controlas, pues está bien preguntar. ¿Es más aburrido? Sí, pero bueno, así te ahorras después que alguien te diga, esto no es verdad. Eso pasa mucho en las series de institutos. ¿Habéis visto alguna serie de institutos? ¿No os parece que todo es súper falso? ¿Verdad? Los profesores liados con los alumnos, las clases siempre duran 1 minuto porque la escena siempre empieza cuando ya va a acabar la clase, en fin, pues lo mismo, ¿no? O sea, o las series de hospitales, todo es muy falso pues porque no hay una buena documentación. Más cositas, si estás escribiendo algo y se te ocurre algo que puede estar interesante, pues no lo rechaces, lo escribes en un lado, en una hoja que tienes de posibles ideas y después si en un futuro puedes retomarlo, pues mejor. El punto 6 ya lo hemos dicho, no hay que tener miedo a inspirarse a algo que te gusta. De hecho, yo por ejemplo, en esta primera novela he intentado copiarme de algunas cosas. Por ejemplo, en lo que comentaba antes de los misterios de J.K. Rowling, pues yo he intentado hacerlo parecido, no sé si me ha salido muy bien. Me gustan las novelas que tienen capítulos cortitos que acaban en algo impactante, lo que se llama un cliffhanger. Eso lo hace muy bien Dan Brown. No sé si habéis leído algo de Dan Brown, Código Da Vinci, Ángel y Demonio, bla bla bla. Habréis visto las películas seguramente. Pues eso lo hace muy bien Dan Brown. No es un escritor maravilloso, pero eso en concreto lo hace muy bien. Siempre acaba el capítulo con algo que te anima a seguir leyendo, como en las series, vamos. La presentación, el título y el principio del libro ayudan. Yo creo que tener un título, aunque no tenga nada que ver, te puede más o menos orientar. De hecho, mi novela se llamaba El Club, porque la puse antes de empezar a escribirla, y cuando la llevé a la editorial me dijeron, El Club, esto no tiene ningún tirón. Entonces me propusieron un título mucho más impactante, que es Jugando a Matar. Y yo dije, venga, pues creo que si hubiera tenido el título antes, me habría animado un poco a seguir esa línea. No sé si me entendéis. Entonces el título, aunque no es determinante, pero te puede ayudar a más o menos saber de qué debería ir tu libro. Revisar lo escrito. Esto lo he hablado yo con otros amigos que escriben y me dicen que yo estoy loco. O sea, yo a lo mejor en una tarde de 4 horas escribo 1 hora y me leo otra, en las otras 3 las dedico a leer lo que ya he escrito. A lo mejor no es un método muy bueno, pero a mí me sirve para saber si está funcionando, si el ritmo va bien o si lo que he escrito no me gusta. Tiene una pega, que es que te encuentras muchos fallos, entonces tiendes a borrar cosas que ya has escrito. Pero bueno, yo en mi opinión creo que es muy interesante que revisemos muchas veces lo que hemos escrito. Buscar opiniones externas y sinceras. No valen las opiniones de abuelas y titas.
¿vale? Porque es todo maravilloso, tú eres el más guapo y qué bueno eres, no. Vamos a intentar buscar una opinión de alguien, de un amigo o de un familiar que tenga cierto criterio y nos diga, mira, esto es una mierda, o aquí te estás equivocando, o es aburridísimo, o este misterio se ve a leguas desde la página 1, ¿vale? Entonces buscar opiniones externas que nos ayuden. Y por último, una cosa que es muy básica, pero que a escribir se aprende escribiendo. Nadie empieza a componer y le sale la mejor canción de su vida la primera, ni empieza a escribir y le sale una pedazo de novela la primera que escribe. Tiene que escribir mucho y fracasar mucho y aprender mucho. Y yo creo que aquí acabaría la primera parte, si no me equivoco. Vale. Sí, estas cositas las hemos hablado un poco. Ya una vez está acabada la obra, ya está acabada la novela, pues bueno, evidentemente hay que revisarla, corregir los errores, si algo de estilo no te gusta lo cambiamos, se la enseña lo que hablábamos, ¿no? Se la enseñas a alguien de confianza que te diga que hay alguna crítica y te aseguras que los giros de la novela o los misterios pues quedan más o menos resueltos y no son muy evidentes ni muy rebuscados. Yo odio los libros de misterios donde al final te dicen qué ha pasado y te quedas igual diciendo no me he enterado de nada o me parece súper fantasioso, ¿vale? Me gusta más que me hayan ido dando pistas por el camino para que yo diga, ah, ahora por eso pasaba esto. Vale, y ya por último, el paso final, publicar. Para empezar, publicar no es obligatorio, ¿vale? Entonces, no quiero publicar mi obra, pues nada, se la imprime en un PDF, la dejas allí en tu cuarto cogiendo polvo, o la regalas a los amigos, la difundes por internet, lo que te dé la gana, ¿vale? Recordad que, como empecé la charla diciendo, debería ser un proceso de disfrute personal, pero obviamente nadie escribe, ni nadie compone, ni nadie hace un dibujo para quedárselo para él. Lo lógico es, una vez acabado, mostrárselo a la gente, pero bueno, una cosa es esa y otra cosa es querer publicarlo y sacar dinero. Si quiero publicar, bueno, pues importante, para empezar, si queremos vender una obra, ya sea una canción o un libro en este caso, pues necesitamos un ISBN, básicamente es como el código donde está tu libro registrado, con los derechos de autor, etcétera. Eso normalmente, si lo sacáis con una editorial, se encarga la propia editorial, pero si queréis venderlo de forma, ¿cómo se dice?, autónoma, con autogestión, también debería tener un ISBN. Yo mi colección de relatos, que la tengo por aquí, que la estoy vendiendo, no tiene ISBN, por lo tanto lo estoy haciendo mal. Pero bueno, como voy a vender 10 libros, pues no pasa nada, ¿vale? Otra cosa es que venda 10 millones y ya me entra ahí Hacienda. Pero bueno, en general, si lo queréis hacer bien, necesitáis un ISBN. La podéis publicar en certámenes, en concursos, ya sea una novela o sea un relato, barco de vapor, etcétera. Hay un montón de sitios donde se supone que podemos enviar relatos o novelas para ver si nos las pueden publicar. Y la otra opción, que es una muy interesante, es autopublicar, ¿vale? Hay muchísimas páginas, Amazon tiene su propia apartado editorial para publicar, la Casa del Libro, páginas de internet o simplemente páginas que te lo imprimen de forma bonita y ya lo tienes ahí. O sea, que hay muchas opciones para publicar un libro sin tener que pasar por una editorial, que evidentemente una editorial pues también quiere sacar su parte de dinero, entonces no vas a ganar tanto dinero. Que el objetivo no debería ser ganar dinero, pero hombre, ya que te pones, pues intenta venderlo y sacar un dinerito, ¿no? Pues yo creo que esto es lo último. Ahora voy a asegurarme. Correcto. Lo que sí me gustaría, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos me quedan. Enseñaros un poco las diferentes etapas que tiene un libro. Os enseño, a ver si lo puedo bajar aquí. Os enseño muy rápido, se me escucha más o menos, ¿no? Yo cuando saqué el primer libro, de Jugando a Matar, que os dije, qué diferencia de gritar, lo primero que hice fue autopublicarlo yo por mi cuenta. Entonces me dieron este bodrio, esto lo hice por Amazon, es muy cutre, no está editado por dentro, o sea, está a lo bruto, como si lo escribes en el ordenador y lo imprimes, ¿vale? Pero bueno, yo quería tener ejemplares. Esto, si me hago famoso, valdrá dinero, pero por ahora está en mi casa cogiendo polvo, ¿vale? Esto es lo primero que yo saqué. Después ya me decidí a ir a una editorial sevillana, que se llama Punto Rojo, la cual lo recomiendo. ¿Algún familiar o alguien trabaja en Punto Rojo? Perfecto, los voy a criticar. No me ha gustado la experiencia, no tiene por qué ser todo malo, pero a mí la experiencia no me ha gustado con esta editorial. Pero bueno, es verdad que ya te hacen una portada más currada, tiene ISBN, tiene código de barra,
la edición está ya por dentro mucho más curradita, ¿vale? Esto ya digamos que es un libro sacado para vender a la venta. Este libro se vendió muy bien, para mi sorpresa, sacamos una tirada de 500 unidades y se vendieron en 3 meses, así que la editorial decidió hacer una segunda edición. Ay, ¿qué me hago? ¿Qué es esta? ¿Vale? Esta ya es más bonita, pero aún así esta tuvo muchos fallos, porque, por ejemplo, por detrás tiene unas letras donde pone la descripción, la sinopsis, etcétera, pero se metían dentro del dibujo, ¿vale? Entonces a mí me mandaron esto y yo dije, esto no me gusta, mandadme otra cosa, ¿vale? Le dije la crítica y me mandaron otra cosa, que era esto, ¿vale? Esta ya no tiene ese problema por detrás. El problema es que cuando ya sacaron, creo que se imprimieron 800 ejemplares, en el lomo no ponía jugando a matar, pone que jugando a matar, ¿vale? Así que tengo en mi casa 800 pisapapeles de una novela que no vale para nada, o sea, no puedes vender esto, pues lo puedes vender, pero sería muy sinvergüenza, ¿no? Vender una cosa que el lomo del libro está mal escrito. Me imprimieron otros 800, pero no me pidieron devolver estos 800, así que en mi casa esto pues lo uso pues, para regalarlo, o yo que sé, a veces la chimenea, ¿no? En fin, y esto ya es la versión definitiva, ¿vale? Ya tiene el lomo bien, se eliminaron unas rayas que estaban aquí en el título que tampoco me gustaban, en fin, esta ya es la que salió de verdad, la segunda edición, que sacaron 800 y me quedan 530, así que si queréis un librito, me buscáis por los pasillos, yo lo vendo baratito, ¿vale? Y también, como curiosidad, esto es lo que se llama una galerada, creo recordar, que es esa palabra. Sí, ¿no? ¿Me lo confirmáis? Que básicamente es lo que te manda... ¿Os suena, no? Lo que te manda la editorial para que te hagas una idea de cómo va a quedar el libro, ¿vale? Entonces aquí vienen las marcas, de dónde estaría recortado las páginas, para que tú te hagas una idea de cómo quedaría, ¿vale? Esto es lo que te mandan y tú ya le das el visto bueno y dices, vale, me gusta, pues venga, imprimir, ¿vale? Para que sepáis un poquito las opciones que tenéis. Y ya está. Yo por mí ya está. Si alguien quiere preguntar algo, o tiene alguna duda, o se quiere meter conmigo, o alguna duda de matemáticas, ahí hay una duda. A ver. No, yo no. Voy a beber un poquito, ¿no? Pregunta de qué va el libro, profesor. Dime, te escucho. Que no es duda, es que como has comentado eso de jugando a matar y lo del texto metido en el y como tenemos aquí muchos alumnos de arte gráfica, porque te os dais cuenta que ese tipo de fallitos pueden echar para atrás una publicación de 800 o de más ejemplares y eso va a la basura y eso se pierde todo, el dinero. Entonces que hay que revisar y corregir. Y por otro lado me dicen por ahí que de qué va el libro, que quieren saber de qué va el libro. Claro, es que la charla se llama He venido a hablar de mi libro, pero era mentira, hemos sido engañados. Yo no he hablado mucho del libro, he explicado el proceso, pero bueno, el libro, ¿dónde está? Aquí. El libro es una novela juvenil de misterio de unos muchachos que tienen muchos problemas, me refiero a ahí de todo, ¿no? Son unos 10 jóvenes que viven juntos en un verano en un pueblo que no tiene nombre y a cada uno le pasa una cosa. Hay uno que tiene problemas con sus padres, otro tiene problemas con la droga, pero la gracia es que se han inventado es que sois muy jóvenes, pero ¿sabéis lo que es el Quasar? No. Era un juego muy antiguo de los 80, 90, donde ibas a una sala y tirabas rayos láser con unas pistolas. El láser tag, correcto. Bueno, pues estos chavales juegan a un láser tag que se ha inventado uno que es un genio, de forma que si te matan de verdad. ¿Vale? Entonces esa es la premisa del libro. Pero en realidad no va de eso, va de un poco de las relaciones que tienen entre ellos, de los problemas que tienen entre ellos. Y nada, yo creo que está chulo. Verá, no es que lo quiera yo vender, ni mucho menos, pero creo que para gente joven, entre 14 y 30 años, puede estar divertido leer. No esperéis una maravilla, o sea, yo soy muy consciente de que no es una obra buena, lógicamente, la primera cosa que escribo no espero que sea una gran maravilla, pero es verdad que la gente que la ha leído, pues le suele gustar bastante. Amplía la villa, ¿no? Más de 30. Sí, lo puedes. ¿Y cuántos tienes tú? 35. Pues de hasta 35 lo podéis leer. Hombre, una pregunta de un alumno. ¿De matemáticas? No, ¿no?
Venga, dime. ¿Estás trabajando en algún? Sí, sí, la verdad es que sí. Tengo 2 novelas abiertas, digamos, una llevo unas 100 páginas y otra unas 60, 70, pero la verdad es que llevo bastante tiempo sin escribir. Cuando siempre digo, este verano me pongo, pero llega verano y hay muchos juegos que jugar en la Play, muchas series, muchos veranos en general, y me cuesta ponerme. Así que te diría que sí, que estoy escribiendo, pero la realidad es que no avanzo por ahora. Pero vamos, no pasa nada, no sufro en absoluto. Si algún día llega, pues llega. ¿Cuánto cuesta? Me gusta esa pregunta. Pues normalmente en Amazon está a 13,65, no sé por qué ese precio, pero yo lo suelo vender a 12, ¿vale? Así que si te interesa, sin compromiso ninguno, pues me buscas, y si lo quieres comprar, te recomiendo que lo compres a mí, porque Amazon se supone que me da a mí una parte de dinero y a la editorial otra parte de dinero, pero es mentira. O sea, yo soy muy consciente de que hay algunos libros que los he vendido, pero a mí no me llega ningún dinero. Entonces, me parece más cómodo venderlos yo directamente porque sé dónde va el dinero y lo gestiono yo. Básicamente que me estafan, vamos, hablando claro. Pues nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos preguntas? Bueno, pues un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Una pregunta. Eso me lo preguntan muchísimo. La sorpresa, por así decirlo, de que soy de matemática, pero como que se presupone que alguien de matemática solo hace la cuenta en el bar, ¿no? No, te entiendo perfectamente. Pues no lo sé. Yo nunca he sentido esa, yo le llamo dicotomía entre ciencias y letras. A mí me gusta mucho la ciencia, pero también me gustan mucho las letras. Y la parte creativa, la música, escribir, dibujar, aunque dibuje mal, pero o sea, que me gusta hacer otras cosas. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es como si alguien de letras no pudiera hacer una división, ¿no? ¿Eres de letras? Vale, entonces vamos a dejar este tema aquí por si acaso. De nada.